Dicen que hay un juego capaz de invocar algo que nunca debería responder. Se llama el juego de las 3 velas. Parece inofensivo, pero quienes lo han intentado hablan de sombras, susurros y presencias que no desaparecen. Hoy descubrirás por qué este ritual es considerado un peligroso error y por qué nunca, jamás, deberías intentarlo. Escríbenos en comentarios desde qué país nos estás viendo y recuerda dejar un like para más contenido de calidad. En las afueras del pueblo, nadie se atrevía a acercarse después del anochecer, porque decían que hacía décadas se había practicado un ritual prohibido que terminó en tragedia. No había pruebas, solo murmullos, pero bastaba una sola frase para sellar la leyenda: fue el juego de las 3 velas. Los ancianos del pueblo advertían que el ritual había llegado de Europa del Este, viajando en secreto durante los años oscuros de la posguerra. Decían que quienes lo conocían no lo compartían por diversión, sino como advertencia. 3 velas, una habitación cerrada y una pregunta que nunca debía formularse. En 1986, 3 jóvenes curiosos decidieron entrar en la casa para desafiar la superstición. Lo hicieron una noche de verano, cuando el aire estaba pesado y el silencio del pueblo resultaba sofocante. Uno de ellos llevaba una caja de cerillas en el bolsillo. El segundo, un cuaderno para anotar lo que pasara. El tercero, solo una sonrisa nerviosa. La puerta se dio con un crujido largo, como un suspiro contenido por décadas. Y fue en ese instante, justo antes de encender la primera vela, que un viento helado recorrió el interior de la casa, apagando hasta el último respiro de valentía que tenían. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Las reglas eran simples, o al menos eso creían. 3 velas, una habitación cerrada, y una pregunta que debía formularse en voz alta cuando el reloj marcara la medianoche. No se trataba de pedir un deseo, ni de invocar un espíritu en específico. El juego, decían, era una prueba. Una prueba para comprobar si quien lo practicaba era capaz de soportar la presencia de lo que vendría a responder. Mientras el segundero invisible del tiempo se deslizaba, los muchachos intentaban mantener la calma. Uno de ellos bromeaba, su voz más alta de lo necesario, como si al hablar con descaro pudiera tapar la creciente sensación de que alguien más respiraba con ellos en aquella sala. El segundo no dejaba de escribir en el cuaderno, apuntando cada detalle: la hora exacta en que encendieron las velas, la dirección en que oscilaba la llama, incluso el temblor de su propia letra. El tercero permanecía en silencio, con la mirada fija en el resplandor, como si algo en su interior hubiera comprendido antes que los demás que habían cometido un error irreparable. Cuando por fin llegó la medianoche, un silencio absoluto cayó sobre la casa. Ni grillos, ni viento, ni el lejano murmullo del río. Solo el parpadeo lento de las velas, que parecían encogerse como si fueran consumidas más rápido de lo normal. Fue entonces cuando formularon la pregunta, aquella que jamás debía pronunciarse. ¿Quién está aquí con nosotros? El eco de las palabras no se repitió en las paredes, como solía ocurrir en una sala cerrada. No hubo eco, ni respuesta humana, ni siquiera un gesto de burla de parte de los amigos. Lo único que se oyó fue un golpe seco, un sonido hueco, como si algo invisible se hubiera dejado caer sobre el suelo polvoriento. De pronto, el muchacho que había permanecido en silencio comenzó a respirar agitadamente, su pecho se movía con violencia, y sus ojos se clavaron en un rincón oscuro de la habitación donde no había nada. O, al menos, donde los otros dos no podían ver nada. Trató de levantarse, pero sus rodillas se doblaron, y entre dientes apretados alcanzó a decir con un hilo de voz: no deberíamos haber venido, no deberíamos estar aquí. El ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo quisiera aplastarlos contra el suelo. El segundo, desesperado, trató de encender otra cerilla para aumentar la luz, pero la llama se apagó en un instante, como si alguien hubiera soplado desde muy cerca de su rostro. El primero, que aún trataba de mantener el control, giró hacia las velas y se dio cuenta de algo imposible. Las sombras que proyectaban no se correspondían con sus cuerpos. Eran más altas, más retorcidas, y se movían con independencia, como si bailaran al ritmo de una música inaudible. Nadie se atrevió a pronunciar otra palabra,
y sin embargo, algo habló. No fue una voz clara, sino un murmullo múltiple, como si decenas de bocas invisibles susurraran al mismo tiempo desde las paredes, desde el techo, desde el suelo mismo. Palabras ininteligibles, arrastradas, pero cargadas de un veneno que helaba la sangre. Y en ese instante, mientras las 3 velas parecían arder con más fuerza que nunca, comprendieron que no estaban participando en un simple juego. Habían abierto una puerta, y lo que había cruzado por ella ya no se marcharía tan fácilmente. Una de las velas se apagó sola, y con la oscuridad que se extendió en el rincón izquierdo de la sala, una figura comenzó a tomar forma. La llama que se extinguió no lo hizo con suavidad, como suele ocurrir cuando el aire se queda sin oxígeno, sino de un modo brusco, como si una mano invisible hubiera aplastado de golpe aquella frágil chispa de luz. La oscuridad que cubrió el rincón izquierdo de la sala no era la habitual, no era la negrura común que todos conocen, era una oscuridad más densa, casi palpable, una sombra que parecía tener peso propio, como si la misma noche hubiese decidido concentrarse en aquel espacio. Los 3 jóvenes la miraban con el corazón desbocado, cada latido retumbando en los oídos como tambores de guerra. Ninguno se atrevía a hablar, porque la tensión era tan insoportable que incluso un suspiro podía ser suficiente para romper el equilibrio precario que los mantenía a salvo. Fue entonces cuando, lentamente, aquella sombra comenzó a moverse, estirándose primero hacia arriba, tomando una altura imposible, hasta casi rozar el techo bajo de la habitación, y después encogiendo su forma para adquirir un contorno vagamente humano. El silencio que había dominado la escena hasta ese momento fue quebrado por un crujido, un sonido seco, como el de huesos doblándose en direcciones incorrectas. La figura se fue delineando poco a poco, no tenía ojos, ni boca, ni rasgos definidos, pero irradiaba una presencia tan opresiva que bastaba con mirarla para sentir un vértigo insoportable, como si los 3 fueran arrastrados hacia un vacío sin fondo. El muchacho que llevaba el cuaderno lo dejó caer al suelo, incapaz de seguir escribiendo, las hojas se esparcieron, y el leve roce del papel contra la madera resonó como un grito en medio de aquel silencio imposible. El que había tratado de bromear antes, ahora se mordía los labios con fuerza, intentando convencerse de que todo era una ilusión, un efecto de la mente sugestionada por el miedo. Pero lo que más lo aterrorizaba era la sensación física de que alguien respiraba en su nuca, cálido y constante, aunque al girar no había nada más que aire helado. El tercero, el silencioso, estaba paralizado, con los ojos abiertos de par en par, fijos en la figura que lentamente se inclinaba hacia adelante, como si quisiera estudiar sus rostros con detenimiento. Sus labios temblaban, como si quisiera decir algo, pero no podía, y lo único que salió de su garganta fue un gemido débil, un sonido que no parecía pertenecer a un muchacho de carne y hueso, sino a alguien atrapado entre la vida y algo peor. La sombra no caminaba, no avanzaba como un cuerpo normal, sino que parecía deslizarse, con un movimiento irregular que recordaba al balanceo de un péndulo. Con cada oscilación, las velas restantes titilaban como si estuvieran a punto de apagarse, y la temperatura descendía más y más, hasta que el vapor de sus respiraciones comenzó a flotar en el aire como si fuera humo. Entonces, ocurrió lo impensable. Una voz, profunda y distorsionada, brotó de la sombra. No era una voz externa, no provenía del aire, sino que parecía hablar directamente dentro de sus cabezas, resonando en lo más íntimo de su conciencia. Era una sola frase, pronunciada lentamente, con una claridad escalofriante. ¿Por qué me llaman, si no están dispuestos a escuchar? El eco de esa pregunta no se desvaneció como un sonido normal, sino que se quedó vibrando en sus cráneos, generando un dolor agudo, como agujas perforando desde dentro. Uno de ellos se llevó las manos a los oídos, como si pudiera detenerlo, pero el murmullo continuaba. El otro cayó de rodillas, vomitando bilis sobre el suelo de madera, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos sin control. La figura permanecía inmóvil, apenas un bloque de sombra con forma humana, pero con cada segundo que pasaba se hacía más grande, más densa, como si estuviera alimentándose del miedo que desgarraba a los 3. La segunda vela comenzó a parpadear con violencia, como si se resistiera a una fuerza invisible que trataba de sofocarla,
y el miedo alcanzó un punto insoportable. El primero, desesperado, gritó con todas sus fuerzas que aquello no era real, que todo era un juego, que nada podía hacerles daño porque las historias eran solo eso, historias. Pero en el mismo instante en que pronunció esas palabras, la sombra se inclinó sobre él y su propio grito se interrumpió, como si alguien hubiera cerrado de golpe su garganta con una mano invisible. La segunda vela se extinguió con un movimiento brusco de la llama, como si la propia luz hubiera decidido huir del lugar antes de ser devorada por algo más grande y más oscuro que ella. La habitación quedó sumida en una penumbra tan opresiva que parecía tragarse el espacio, borrando las esquinas, difuminando los límites entre suelo, paredes y techo, hasta el punto de que los tres muchachos ya no sabían si seguían dentro de una casa abandonada o si habían sido arrastrados a un espacio distinto, un territorio de tinieblas donde la noción del tiempo y del lugar carecía de sentido. Fue entonces cuando lo escucharon. Un susurro. No era una voz clara, ni un murmullo lejano, sino un sonido pegajoso, húmedo, que se deslizaba entre ellos como si se colara por los poros de la piel. No provenía de la sombra que los acechaba, sino de muy cerca, demasiado cerca, casi al nivel de sus oídos, como si alguien invisible estuviera agachado detrás de cada uno para hablarles en secreto. El aire olía a cera quemada y humedad rancia, pero con el susurro llegó también un hedor agrio, metálico, semejante al del hierro oxidado o al de la sangre seca. El primero de los jóvenes, todavía con la garganta bloqueada por aquella presencia invisible, sintió como el susurro reptaba por dentro de su cabeza, pronunciando palabras que no entendía, aunque al mismo tiempo le resultaban familiares, como si fueran recuerdos olvidados de una vida que nunca había vivido. El segundo, arrodillado sobre el suelo frío, con las hojas de su cuaderno desparramadas alrededor, notó que las letras de aquellas páginas parecían moverse bajo la escasa luz que aún quedaba, como si las palabras se reescribieran solas en un idioma torcido e incomprensible, que sin embargo le provocaba un terror absoluto porque sentía que, si lograba descifrarlo, nunca podría volver a dormir en paz. El tercero, el que había permanecido en silencio desde el inicio, comenzó a temblar sin control. Sus manos se aferraban a los pantalones, clavando las uñas en la tela, y sus ojos, muy abiertos, se dirigían al rincón donde antes había estado la sombra. Pero ahora ya no había una sola figura. Había más. Siluetas apenas perceptibles, como manchas oscuras que respiraban, que se doblaban y se arrastraban contra las paredes, como si hubieran estado esperando todo ese tiempo a que la segunda vela se apagara para poder cruzar de lleno hacia aquel espacio. El susurro se multiplicó. Ya no era una voz, sino decenas, cientos, que se entrelazaban en un coro asfixiante, imposible de seguir, pero que transmitía un mensaje claro, brutal, inevitable. No estaban allí por accidente. Habían sido llamados. No por su voluntad ingenua de retar una leyenda, sino porque alguien, mucho tiempo atrás, había dejado abierto un vínculo, una grieta en el tejido de la realidad, y aquel ritual de las tres velas no era un juego, sino una llave, una invitación perpetua que cualquiera podía activar sin comprender las consecuencias. La temperatura descendió aún más, y el aire se volvió tan pesado que cada respiración era dolorosa, como tragar agua helada que se clavaba en los pulmones. Uno de ellos comenzó a llorar, con lágrimas que no eran solo de miedo, sino de un dolor físico inexplicable, como si algo en su interior estuviera siendo arrancado poco a poco. El otro se golpeaba el pecho, tratando de gritar, pero la voz no salía, atrapada en un nudo invisible. Y el tercero, que apenas podía parpadear, vio cómo del suelo surgían líneas oscuras, parecidas a grietas, pero que no rompían la madera, sino que parecían ser cicatrices en la realidad misma, de las cuales comenzaba a emanar un resplandor enfermizo, una luz verdosa que no iluminaba, sino que ennegrecía aún más las sombras. El olor cambió de nuevo. A la humedad y la sangre oxidada se sumó un aroma dulzón, podrido, como fruta abandonada durante semanas bajo el sol. Aquello les revolvió el estómago y provocó que uno de ellos vomitara de nuevo, pero esta vez no salió bilis, sino un líquido oscuro, espeso, que cayó en el suelo con un sonido denso, como barro mezclado con aceite. En ese momento, las voces se detuvieron de golpe.
Todo quedó en silencio absoluto. Solo quedaba una vela encendida, temblando en medio de la oscuridad total, con una llama pequeña que parecía aferrarse a la vida con la última de sus fuerzas. Los tres sabían que, si esa luz se apagaba, no habría retorno. Pero justo antes de que pudieran reaccionar, una carcajada retumbó en la habitación. No era humana. Era grave, profunda, imposible de ubicar, y resonaba como si viniera desde todos los rincones a la vez. No pertenecía a las sombras, ni al susurro, sino a algo más, algo que había estado esperando pacientemente hasta ese instante para mostrarse. Y entonces lo comprendieron. No habían invocado a una presencia, sino a muchas, y la carcajada que los envolvía pertenecía al que mandaba sobre todas ellas. La carcajada retumbó con una fuerza tan abrumadora que hizo vibrar el suelo bajo sus rodillas, como si el eco proviniera de las entrañas mismas de la tierra. No era una risa breve ni casual, se extendía como un trueno interminable, con variaciones de tono que parecían imitar voces humanas y al mismo tiempo animales, resonando con un poder que rompía cualquier certeza de estar despiertos o soñando. Era la clase de sonido que parecía no depender del aire para existir, sino que se alojaba directamente en los huesos, sacudiéndolos desde dentro hasta hacerles sentir que cada vértebra estaba a punto de astillarse. El primero de los jóvenes, todavía con la garganta enmudecida, sintió como sus dientes rechinaban de forma involuntaria, provocándole un dolor punzante que se extendía hasta las sienes. Intentaba cubrirse los oídos, pero el sonido seguía resonando en su cráneo, repitiéndose una y otra vez en un ciclo imposible de romper. El segundo, rodeado por las hojas de su cuaderno manchadas ya por el líquido oscuro que había vomitado, comenzó a escribir compulsivamente con un trozo de lápiz quebrado, sin mirar siquiera lo que su mano dibujaba, como si una fuerza ajena lo obligara a trazar símbolos y palabras en un idioma que no conocía, un lenguaje deformado, lleno de curvas imposibles y trazos que parecían reptar sobre el papel. El tercero, cada vez más pálido, sentía que el aire se espesaba tanto en su garganta que respirar era como aspirar ceniza ardiente, y sin embargo no podía moverse, atrapado por la fascinación hipnótica de aquella llama solitaria que aún resistía en medio de la penumbra. La carcajada fue apagándose lentamente, hasta transformarse en un murmullo grave y prolongado, como si un ser gigantesco hablara desde detrás de una pared infinitamente gruesa. Entonces, por primera vez, la voz se manifestó con palabras claras, una voz tan profunda que parecía surgir desde el subsuelo mismo de la casa. Han jugado con aquello que nunca debió nombrarse, y ahora el juego juega con ustedes. Las sombras que cubrían los rincones comenzaron a deslizarse hacia el centro de la habitación, reuniéndose en torno a los tres muchachos como un enjambre de humo vivo, moviéndose en oleadas que se expandían y contraían, respirando con ellos, robándoles cada aliento. Cada vez que intentaban aspirar aire, la oscuridad parecía absorberlo primero, obligándolos a jadear como si hubieran corrido durante horas. El olor dulzón de la podredumbre se intensificó, mezclándose con un tufo penetrante azufre, tan fuerte que les ardía en la garganta y les hacía lagrimear sin control. Fue en ese instante, entre la asfixia y el dolor, que uno de ellos recordó las advertencias de los ancianos, aquellas historias que se repetían con voz baja en las noches de invierno, cuando se hablaba de guerras y pérdidas, y de cómo en la posguerra europea habían surgido rituales oscuros utilizados por quienes buscaban comunicarse con los muertos o invocar fuerzas que les dieran poder en un mundo devastado. El juego de las tres velas, decía la leyenda, no había nacido como entretenimiento, sino como un pacto. El muchacho comprendió entonces que no estaban viviendo una simple experiencia paranormal, sino reviviendo un rito que había sido usado en tiempos de desesperación, cuando hombres quebrados por el dolor intentaban abrir puertas hacia lo prohibido para encontrar respuestas, para recuperar lo perdido, para vender su alma a cambio de poder. Y lo que esos hombres habían invocado décadas atrás aún permanecía allí, aguardando con paciencia a que nuevas manos encendieran las velas, nuevas voces repitieran la pregunta, y nuevos cuerpos fueran ofrecidos como huéspedes. Las líneas oscuras que habían surgido del suelo comenzaron a expandirse, creciendo como raíces que se abrían paso entre las tablas, y de ellas emergió un sonido húmedo, como si algo viscoso se arrastrara bajo sus pies.
Las sombras se condensaban ahora en figuras más nítidas, algunas altas y deformes, otras pequeñas y reptantes, pero todas con un mismo propósito: acercarse, rodearlos, apretar el círculo cada vez más hasta no dejar espacio para escapar. El segundo joven, aquel que no dejaba de escribir, levantó la vista por fin de las páginas, y sus compañeros vieron que sus ojos ya no tenían el brillo de un ser humano, eran opacos, vidriosos, como si estuviera mirando desde dentro de un sueño del que no podía despertar. En su mano sostenía el cuaderno, y en las páginas se veían símbolos que parecían moverse, girar, reorganizarse por sí mismos en una espiral interminable. Sus labios se abrieron lentamente, y de ellos brotaron palabras en una lengua gutural, un idioma que ninguno de los otros comprendía, pero que hizo que las velas temblaran aún más, como si incluso el fuego quisiera apagarse para no escuchar. La última llama parpadeó violentamente, inclinándose hacia un costado, luchando contra una corriente de aire inexistente. Los tres lo sabían: si esa vela se extinguía, el juego dejaría de ser un límite y se convertiría en una entrega total. Y cuando parecía que la llama no resistiría más, la voz volvió a hablar, más clara que nunca, pronunciando uno a uno los nombres completos de los tres muchachos, como si ya fueran suyos desde el principio. La voz retumbó con una claridad insoportable, pronunciando los nombres de los tres jóvenes uno tras otro, con una cadencia solemne, como si estuviera leyendo de un libro ancestral que contenía sus destinos mucho antes de que nacieran. No era solo el sonido de sus nombres lo que los desgarraba por dentro, sino la forma en que fueron pronunciados. Cada sílaba era alargada, reverberaba con un eco imposible, y se incrustaba en sus cuerpos como un hierro candente, dejando una marca invisible que ellos podían sentir ardiendo bajo la piel. Era como si la voz los hubiera reclamado, como si al ser nombrados hubieran dejado de pertenecer al mundo de los vivos. El primero de ellos, que había intentado mantener la compostura con bromas hasta que el miedo lo desbordó, sintió que su pecho se cerraba como si estuviera siendo aplastado desde dentro por una fuerza invisible. Sus costillas crujían de un modo casi imperceptible, y el dolor se extendía hasta la mandíbula. En su mente, imágenes rápidas lo asaltaban: su casa, su madre llamándolo desde la ventana, un atardecer en el campo, recuerdos luminosos que se veían arrasados como papeles quemados por el avance de una sombra que devoraba todo lo que él había sido. Intentaba recordar su propia voz, su risa, pero solo escuchaba aquel murmullo grave que lo cubría todo. El segundo, con el cuaderno entre las manos, estaba en un trance profundo. Su lápiz se movía solo, arañando las páginas con trazos violentos que perforaban el papel. Escribía símbolos que parecían no terminar nunca, como un lenguaje que no tenía principio ni fin, y cada trazo iba acompañado de un espasmo en sus manos, como si no fuera él quien los dibujara, sino algo que lo utilizaba como un instrumento. Sus ojos, vidriosos y fijos, parecían mirar a través de la vela, atravesando la materia hasta ver un horizonte que ninguno de los otros podía imaginar. El sudor corría por su frente en gotas gruesas, pero en su boca había una sonrisa extraña, forzada, la sonrisa de alguien que ya no pertenece a sí mismo. El tercero, el silencioso, estaba atrapado en un estado de terror absoluto. Sus uñas sangraban de tanto presionar contra sus piernas, y sus ojos estaban desorbitados, incapaces de parpadear. En el centro de su visión, justo detrás de la última vela que todavía resistía, comenzó a distinguir rostros que se asomaban en la penumbra. No eran figuras completas, sino fragmentos: una boca torcida que murmuraba palabras incomprensibles, un ojo que lo observaba sin párpado, una mano alargada que parecía apoyarse en el suelo aunque desaparecía en la oscuridad antes de alcanzar su cuerpo. Cada rostro lo miraba con hambre, y cada mirada se sentía como una cuchilla invisible que le rasgaba la piel. Mientras tanto, la voz continuaba hablando. Ya no se limitaba a nombrarlos, sino que comenzaba a relatar hechos que ninguno había compartido jamás, secretos enterrados en su memoria, la mentira que uno había dicho a su padre antes de morir, la carta que el segundo había escondido sin enviarla nunca, el miedo infantil del tercero a quedar atrapado solo en la oscuridad. La entidad conocía cada rincón de sus vidas, cada momento de vergüenza, de culpa y de debilidad, y lo lanzaba en su contra con una precisión quirúrgica,
desgarrando cualquier defensa psicológica que hubieran intentado construir. El aire era cada vez más espeso, tan pesado que se volvía casi líquido, y la última vela temblaba como un corazón a punto de apagarse. Las sombras reptaban ahora con más claridad, tomando formas que recordaban a cuerpos humanos deformados, torsos encorvados que se arrastraban con brazos largos y huesudos, rostros que se estiraban hasta parecer máscaras grotescas. La habitación ya no era la misma casa abandonada, parecía haber mutado en un espacio donde las leyes de la realidad habían colapsado, donde lo sólido se mezclaba con lo etéreo y lo humano se fundía con lo inhumano. El primero, asfixiado, se levantó tambaleando y trató de correr hacia la puerta, pero descubrió con horror que no había puerta, ni ventanas, ni salida alguna. El lugar ya no respondía a la arquitectura del mundo real, y cada paso lo llevaba de vuelta al centro, cerca de las sombras y de la vela. El segundo seguía escribiendo, y de sus labios comenzaba a fluir un hilo de sangre, como si la lengua estuviera desgarrándose con cada palabra gutural que pronunciaba. El tercero finalmente cerró los ojos, pero en la oscuridad interna lo esperaba algo aún peor. Los rostros se multiplicaban detrás de sus párpados, sonriéndole con dientes demasiado largos, repitiendo su nombre en un coro que no se detenía. La carcajada volvió a sonar, más baja esta vez, pero más penetrante, como si se mezclara con sus propios pensamientos, convirtiéndose en una parte de ellos. Y en ese instante comprendieron la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta: la última vela no se apagaría por azar ni por viento, sino en el momento exacto en que la voz lo decidiera, cuando ya no hubiera nada de ellos que reclamar, porque el ritual no buscaba contacto, ni juego, ni respuesta. El ritual buscaba pertenencia. Y justo cuando la llama comenzó a inclinarse hacia un costado, casi cediendo al abismo, la voz pronunció la palabra final que lo celó por completo: aceptados. La palabra aceptados se expandió en el aire como un veneno invisible, impregnando cada rincón de la sala, penetrando en los pulmones de los tres jóvenes, filtrándose en la sangre con la misma naturalidad con que el humo se escurre bajo las puertas. No fue un sonido pasajero, no fue una simple sentencia, fue un sello, una marca definitiva que rompió el último vínculo que los mantenía atados a la normalidad. Desde ese instante dejaron de ser visitantes en el juego, se convirtieron en parte de él. El primero, que aún intentaba resistir con un atisbo de cordura, cayó de rodillas sujetándose el pecho con ambas manos. Sentía que sus huesos se expandían como si algo dentro de él tratara de forzar su salida, estirando los cartílagos, desgarrando los tendones, multiplicando su dolor hasta convertirlo en un grito mudo. Su boca se abrió en un alarido que nunca salió, y de su garganta brotó una corriente oscura, un humo espeso que se elevó como un hilo que la entidad absorbía con avidez. Sus ojos se nublaron de sangre, sus pupilas se dilataron hasta ocupar todo el iris, y cuando finalmente logró pronunciar un sonido, no era un grito humano, sino un gemido hueco, interminable, que se confundía con el murmullo de las sombras. El segundo, atrapado en su trance febril con el cuaderno en las manos, empezó a escribir cada vez con más violencia, rasgando las páginas hasta que el papel se hizo trizas y el lápiz se partió. Pero su mano no se detuvo. Las uñas comenzaron a hundirse en la madera del suelo, dibujando los mismos símbolos en círculos frenéticos, mientras sus dedos se desgarraban y la sangre reemplazaba a la tinta. Su boca se movía sin control, pronunciando frases en aquella lengua imposible, hasta que su mandíbula se desencajó con un chasquido seco, dejándola colgando en un ángulo grotesco. Lo que hablaba ya no parecía salir de su garganta, sino de un vacío que se había abierto en su interior, un abismo que usaba su cuerpo como un simple conducto. El tercero, el silencioso, comenzó a convulsionar. Su cuerpo temblaba con espasmos violentos, sus manos se retorcían hacia atrás como ramas quebradas, y la piel de su rostro se tensaba hasta el punto de rasgarse en las comisuras. Lo más aterrador era la expresión en sus ojos. No era de miedo, ni siquiera de dolor, sino de rendición absoluta, como si hubiese aceptado su destino y ya no luchara contra lo inevitable. Lentamente, se inclinó hacia la última vela, como atraído por una fuerza irresistible, y en el reflejo de aquella llama diminuta se vio a sí mismo transformarse en algo irreconocible.
Su rostro se multiplicaba en siluetas superpuestas, una tras otra, creando un efecto imposible, como si cientos de caras estuvieran tratando de emerger al mismo tiempo desde su piel. La risa volvió, esta vez más cercana, más íntima, como si viniera desde dentro de sus propios cuerpos. Las sombras se agitaron como un océano en tormenta, lamiendo con sus formas retorcidas cada parte de la habitación, cerrando el círculo a su alrededor. El aire se volvió tan pesado que parecía líquido, y con cada respiración sentían que estaban tragando trozos de esa oscuridad viva que se instalaba en sus pulmones. El primero cayó sobre el suelo, arqueando la espalda como si una columna invisible lo atravesara. De su pecho abierto brotaba un murmullo coral, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo desde dentro de él, reclamando su cuerpo como recipiente. El segundo seguía escribiendo, pero ahora con su propia carne, arrancándose tiras de piel del brazo para grabar los símbolos sobre el suelo, mientras la sangre se extendía formando círculos perfectos. El tercero, convertido en un rostro múltiple, lloraba lágrimas negras que caían sobre la madera, y cada gota se convertía en un insecto diminuto que reptaba hasta perderse en la penumbra. El fuego de la última vela parpadeaba frenéticamente, como si resistiera en un último intento por mantenerlos en el borde, pero la voz profunda y solemne pronunció una vez más la sentencia final. El juego ha terminado. La puerta ya está abierta. La llama se apagó sin un suspiro, sin humo, sin resistencia, simplemente desapareció, y en ese instante todo cambió. La sala dejó de existir tal como la conocían. No había paredes, ni techo, ni suelo. Solo un espacio infinito, saturado de sombras en movimiento, figuras informes que se acercaban para recibirlos como un enjambre hambriento. Sus cuerpos, ya deformados por la transformación, fueron absorbidos lentamente hacia ese mar oscuro, mientras sus gritos y gemidos se mezclaban con el coro interminable de las voces que llevaban siglos atrapadas allí. Los tres muchachos dejaron de ser individuos. Dejaron de tener nombres, rostros, recuerdos. El juego los devoró por dentro, vaciándolos de todo lo que habían sido y rellenando sus cuerpos con la esencia corrupta de aquello que habitaba en el otro lado. Ahora eran parte de la leyenda, parte del ritual, parte de la trampa que esperaría pacientemente a los siguientes que se atrevieran a encender 3 velas en la oscuridad. En la casa abandonada, en el pueblo del norte de España, solo quedó el cuaderno tirado en el suelo, con páginas manchadas de símbolos que se movían lentamente bajo la tenue luz de la luna. Y al pasar junto a ellas, un murmullo imperceptible invitaba a cualquiera a leer en voz alta lo que jamás debía pronunciarse. El silencio que quedó tras la extinción de la última vela no fue un silencio común, no fue esa calma frágil que sigue a un ruido intenso, sino un vacío absoluto, un abismo en el que ni siquiera el pensamiento encontraba un lugar donde apoyarse. En ese instante, la noción del tiempo dejó de existir para los 3 jóvenes. Ya no había minutos, ni horas, ni la seguridad de que algún amanecer pudiera devolverles a la normalidad. Lo que habitaba en la oscuridad los había tomado, y el juego, lejos de haber concluido, apenas acababa de comenzar. Las sombras, que al principio habían parecido figuras informes y dispersas, ahora se alzaban como un ejército de rostros incompletos y cuerpos quebrados, todos ellos con ojos que brillaban débilmente en la penumbra, ojos que no eran ojos, sino ventanas que revelaban un dolor perpetuo, un sufrimiento infinito acumulado por quienes habían jugado antes. Allí estaban las víctimas olvidadas de décadas pasadas, hombres y mujeres que en 1948 encendieron velas en sótanos húmedos de la Europa arrasada, jóvenes que en 1973 repitieron la fórmula en casas abandonadas durante noches de rebeldía, incluso niños que, en los años de posguerra, creyeron en la posibilidad de invocar la voz de familiares muertos y terminaron atrapados para siempre. Todos estaban allí, fundidos en un coro de lamentos que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. El primero de los 3 muchachos se perdió en ese coro, su voz desgarrada uniéndose sin resistencia a las demás, perdiendo toda identidad, olvidando hasta su propio nombre, como si nunca hubiera existido. El segundo se convirtió en escriba eterno, obligado a trazar símbolos imposibles sobre superficies que no pertenecían a este mundo,
cada línea grabada en una sustancia oscura que no era madera ni piedra, sino la esencia misma del vacío. Y el tercero, el silencioso, fue reducido a una máscara multiplicada, su rostro desdoblado en cientos de rostros que se superponían unos con otros, gritando en un lenguaje sin fin, un eco perpetuo que se alimentaba de la desesperación de quienes lo escuchaban. La casa, desde el exterior, permaneció inmutable. Para el pueblo, seguía siendo la construcción abandonada y ruinosa que nadie se atrevía a visitar de noche, una reliquia de tiempos olvidados donde lo único que se escuchaba eran ratas y el crujir de la madera vieja. Sin embargo, en su interior, el tiempo estaba detenido, y los jóvenes nunca salieron de allí, al menos no como seres humanos. Quedaron atrapados en la grieta que ellos mismos habían abierto, convertidos en guardianes involuntarios del ritual, piezas añadidas a un engranaje que se repetía generación tras generación, condenados a vigilar, a esperar, a susurrar en la oscuridad cada vez que alguien se atreviera a invocar de nuevo el juego. Los ancianos del pueblo hablaron de su desaparición como si se tratara de un accidente, una fuga juvenil, un misterio sin resolver. Pero en las noches de invierno, cuando el viento soplaba desde el norte, algunos juraban escuchar voces que no eran del viento, voces que murmuraban nombres completos, alargando cada sílaba con una paciencia inhumana, como si quisieran asegurarse de que los vivos recordaran lo que los muertos nunca olvidarían. El cuaderno, el único objeto que quedó de aquella noche, seguía allí, oculto bajo los tablones polvorientos, sus páginas cubiertas de símbolos que parecían palpitar suavemente bajo la luz de la luna. Nadie lo había abierto, nadie lo había leído en voz alta, pero todos sabían, aunque lo negaran en público, que aquel objeto era más peligroso que cualquier arma, porque contenía las palabras capaces de abrir de nuevo la grieta, de repetir la condena. La historia terminó muy mal, como terminan siempre las historias que nacen del contacto con lo prohibido. No hubo redención, no hubo escape, no hubo siquiera un momento de alivio. Los tres jóvenes se convirtieron en alimento del ritual, en piezas inseparables de un mecanismo cruel y eterno. Y la casa, aparentemente vacía, siguió respirando con el pulso lento y siniestro de las velas apagadas, esperando, siempre esperando, a que alguien más desafíe la advertencia y vuelva a preguntar en la medianoche lo que jamás debe preguntarse. Y así, entre las ruinas del tiempo, el eco de sus voces se alarga todavía hoy, invisibles pero presentes, como un recordatorio de que hay juegos que no son juegos, rituales que no son símbolos, y puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Si alguna vez escuchas la historia del juego de las tres velas y la curiosidad te invita a intentarlo, recuerda esto: en el instante en que enciendas la primera llama, alguien, en algún lugar, ya sabrá tu nombre. Si esta historia estremeció tu corazón, no olvides dejar tu me gusta. Escribe en los comentarios la palabra velas para mostrarnos que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que crea en lo invisible y suscríbete al canal para descubrir más historias que dejan huella en el alma.